Hola compañeros, muy buenas tardes o días, dependiendo a qué hora estén viendo su clase, y bienvenidos a su clase de español número 9. Vamos a continuar hablando el día de hoy acerca de nuestros temas de español. En este caso vamos a hablar acerca del bombardeo publicitario y la sociedad de consumo. Ahora vamos a hablar específicamente desde el enfoque de lo que es la publicidad. Bueno, primero que nada, ¿qué es la publicidad? Pues la publicidad es tal cual, comunicación estructurada y compuesta, que es pagada por ciertos patrocinadores en específico. Al pagar estos patrocinadores por la posibilidad de transmitir esa información, pues ellos son quienes deciden qué es lo que se transmite y de qué manera se transmite. Generalmente se hace para llegar a un cierto público específicamente, y en su mayoría la publicidad se ocupa para poder hacer o convencer de una u otra manera a las personas que observan esa publicidad o que reciben esa información, persuadirles de hacer algo, de hacer lo que pues aquellos patrocinadores desean que las personas hagan. Y aquí tenemos nuestra primera característica de la publicidad, que es justamente el hecho de que es persuasiva, es decir, pretende persuadir a quien la mira para poder realizar algo, ya sea comprar algún producto. Otra característica es que se refiere a productos. Cualquier tipo de producto pues aparece en la publicidad. Esto es bienes, servicios o ideas, independientemente de el producto que se quiera publicitar o que se esté anunciando o que se quiera vender. Se trata siempre de bienes, servicios o ideas. Y otra característica es que la publicidad se difunde a través de los medios. Ya vimos cuáles son los medios de comunicación masiva, que son el radio, la televisión, los medios escritos como el periódico, las revistas, etcétera. Es importante que tomemos en cuenta que la publicidad, al ser este mensaje o este tipo de comunicación que persuade y que además se difunde a través de medios masivos, tiene un alcance impresionante hacia todas las personas y por lo tanto siempre va a tener efectos en el sistema de valores, entendiendo los valores pues como los valores de un ser humano, entiéndase como amor, amistad, amabilidad, generosidad, empatía, todo esto, todos estos valores, respeto, etcétera, se van a ver siempre manipulados por la publicidad de una u otra manera. No siempre tiene el éxito pues la publicidad de manipular los valores sociales, pero su intención principal sí es manipular directamente estos valores. ¿De qué manera lo hace? Pues aquí vemos, promueve una concepción materialista de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la publicidad nos bombardea con información de que si compramos o si poseemos tal bien o tal cosa, entonces nosotros vamos a alcanzar la felicidad o nos vamos a sentir completos o vamos a tener quizás aceptación social o cariño o afecto de alguien. A eso se refiere con que promueve una concepción materialista de la vida. Es manipuladora, efectivamente, como ya les había comentado, tiene esta característica de que persuade. Persuadir, manipular, son dos conceptos que vienen muy ligados de la mano. Es manipuladora y manipula siempre la información
en favor de los patrocinadores que pagan por ella. Es decir, si yo quiero que tú consumas mi producto, o si yo quiero que la gente consuma mi producto, voy a buscar la manera de que la gente piense que va a ser feliz o más feliz con mi producto. Tenemos que promueve también ciertos valores e ignora otros. Esto es algo muy grave acerca de la publicidad, porque por un lado a lo mejor puede promover pues valores familiares o valores de la amistad, valor de no sé, de la pareja, pero por otro lado ignora pues valores éticos de pues que sabemos que no nada más porque te pongas cierto tipo de ropa o cierto tipo de jeans, pues ya tu pareja te va a ver bonita o te va a aceptar. Entonces a eso se refiere que mientras al mismo tiempo promueve ciertos valores, está ignorando otros. Eso quiere decir que nos da un doble mensaje que puede llegar a ser contradictorio para los espectadores, sobre todo para la parte pues más vulnerable de la sociedad, que son los adolescentes y los niños. Tenemos que la publicidad tiene este compromiso moral con la sociedad, es decir, dado que tiene ese alcance masivo al difundirse a través de los medios masivos de comunicación, tiene ese compromiso de actuar con ética, de no ser manipuladora en este aspecto o no ver solamente por los intereses de ciertos patrocinadores, de evitar promover una concepción materialista de la vida. Este compromiso moral tiene con la sociedad, lamentablemente pues muchas veces se olvida a digamos todas las compañías olvidan ese compromiso moral que se tiene con la sociedad al momento de realizar publicidad. Y bueno, por supuesto que la publicidad también es muy importante para el crecimiento económico. Sabemos que vivimos en un mundo donde pues el intercambio monetario es muy importante, todos necesitamos trabajar para ganar dinero y pues todo lo que, ahora sí que todos los bienes o servicios que necesitamos o que queremos tener tienen un costo económico, un costo en cuanto a dinero, un costo monetario. Desde ahí es que pues la publicidad tiene la capacidad de impulsar este intercambio económico, ayudando a que pues el crecimiento económico en general crezca, mientras las personas consumen más, pues el dinero digamos va fluyendo, se va moviendo y eso es algo positivo para la economía. Sin embargo, no debemos dejarnos olvidarnos más bien de este punto del compromiso moral. Ahí es donde entra alguien muy importante, que somos todos nosotros como consumidores. Nosotros como consumidores finalmente somos quienes tenemos la última palabra, tenemos el poder principal de no comprar los productos cuya publicidad notamos que es poco ética, ya sea que explota a la persona humana o a las personas humanas o mediante el mal gusto en su publicidad que sea chocante. ¿A qué se refiere con esto? Todos hemos visto por ahí de repente anuncios o mientras navegamos por internet algún artículo, alguna información que de repente nos comparten de que si tal empresa de ropa contrata, no sé, niños para trabajar, ¿no? Estamos hablando de explotación infantil. Ahí es donde nosotros como consumidores, nos tenemos que preguntar
si realmente vale la pena que nosotros le demos el mensaje a la compañía de que vamos a seguir consumiendo sus productos, a pesar de que contrate niños para trabajar o le pague mal a sus empleados. Entonces, es importante que si nosotros estamos notando actitudes poco éticas de las compañías, pues ejerzamos el poder que tenemos de consumidores y no compremos esa clase de productos. Ahora, no nada más en ese aspecto, sino también todos hemos visto también ciertos anuncios, quizás en televisión, en algún momento de nuestras vidas, que quizás no son muy respetuosos, a lo mejor para lo que son las mujeres, para lo que somos las mujeres, que tal vez no tienen mucha tendencia a objetivizarnos mucho, ¿no? Objetivizar el cuerpo femenino para poder vender su producto. A eso se refiere también, a que explota a la persona humana, está explotando el cuerpo femenino para que la gente compre su producto, y eso pues es totalmente algo de mal gusto, es poco ético y no va acorde con los valores morales. Ahí es donde de nuevo ejercemos nuestro poder de consumidor para decidir si vamos a consumir de esa compañía o no. Entonces es muy importante que nosotros como consumidores entendamos que somos la parte vital de la economía, de que si bien vimos en la diapositiva pasada, la publicidad es muy importante, las empresas también, porque ofrecen los productos y servicios, pero nosotros somos la parte más importante desde nuestra forma de ser consumidores, porque el consumidor es quien finalmente tiene el poder de comprar o no comprar. Ahora pasamos un poco a estos mensajes en la publicidad. Es importante que ahora que nos empezamos a preguntar acerca de lo que estamos viendo en la publicidad que nos está arrojando, digamos, por todos lados, ¿cuáles son esos mensajes que generalmente aparecen? Pues tenemos que fomenta una sociedad que tiene características consumistas. Es decir, al darnos la idea, por ejemplo, de que si alguna compañía de celular saca, ya ven que las compañías de celulares casi 1, 2 veces al año, a veces hasta 3 veces al año, sacan nuevos equipos, nuevos teléfonos. Entonces el hecho de estar sacando una y otra vez equipos nuevos hace que la sociedad se vuelva consumista, hace que ya un teléfono que tú compraste ya no lo tengas y te sirva para lo que lo quieres, ¿no? Para poder utilizarlo, invertir tu dinero y que te dure por años. Ahora ya no importa, ya lo que está promoviendo, lo que están promoviendo esas compañías es que estemos constantemente comprando un teléfono y luego otro y luego el otro que ya salió y luego el nuevo, etcétera. También que la sociedad sea materialista, como veíamos hace un momento, que va esto de la mano, el consumismo y el materialismo. El ser materialista implica que nos olvidemos de los valores como seres humanos, de valores verdaderos como seres humanos, estos valores como pues el respeto o el simple hecho de que todos pues somos iguales, ¿no? La tolerancia, la no discriminación, de que no importa nuestra situación social o económica, nuestro nivel de estudios, ni qué tipo de trabajo tengamos o qué tipo de coche, o independientemente de cómo nos vistamos, no importa eso, lo que importa es que todos somos seres humanos
y bueno, todos estamos aquí, tenemos los mismos derechos y obligaciones también. Y pues lo que hacen los mensajes en la publicidad es que nos olvidemos de esa parte y que nos enfoquemos en la parte material, en la parte de que dependiendo el tipo de teléfono que tú tengas, es que yo voy a juzgarte o yo voy a tratarte. Una sociedad hedonista. Una sociedad hedonista, hedonismo quiere decir cuando está todo enfocado a la satisfacción personal. Está muy ligado a una tendencia egoísta. Entonces, al enfocarte solamente en la satisfacción personal, en estar siempre satisfaciendo todos tus deseos, hace que nos olvidemos de que la vida también se trata de invertir, hacer algo para el bienestar de todos, ¿no? Digamos, como sociedad. Y no siempre vamos a vivir haciendo algo que satisfaga nuestras necesidades, ¿no? Un ejemplo, trabajar. Muchas veces pues estamos agotados o quizás si tenemos algún trabajo que no nos gusta o ir a la escuela, qué sé yo. Es algo que de cualquier manera se tiene que hacer, aunque no nos vaya a hacer sentir bien inmediatamente o darnos una satisfacción inmediata. Sabemos que es algo que tenemos que hacer para aportar nuestro granito de arena a nuestra comunidad, a nuestra sociedad también. Si estamos estudiando y queremos terminar una carrera, quizás si queremos ser médicos, para poder aportar ese granito de arena y poder ofrecer un servicio médico a las demás personas. De eso se trata el no ser hedonista, es justamente eso, pensar, ir más allá de el pensamiento de la satisfacción a los deseos personales. Ahora también tenemos que tomar en cuenta que mediante estos tres aspectos, la publicidad nos crea necesidades ficticias. Es decir, si ya la publicidad dijo, yo ya manipulé a la sociedad para decirle que tiene que consumir, que tiene que estar comprando a cada rato lo que yo le digo, que si no consume, entonces no es alguien importante, no va a triunfar, y que lo que necesita más que nada en la vida es satisfacer esa necesidad de tener algo nuevo, ¿no? Ese sentimiento de emoción que te genera el comprarte algo nuevo. Ya yo creé la necesidad en esta sociedad y ahora yo, persona, digamos, o yo compañía que impulsé la publicidad, voy a subir las ventas en mi producto. Entonces aquí principalmente quien se beneficia de todo esto, pues es la compañía que finalmente pagó por esa publicidad. Eso, bueno, todas estas necesidades se traducen en ventas. Y pues, ¿qué son las necesidades ficticias? Las necesidades ficticias pues son todas esas promesas de felicidad, éxito, belleza, juventud, libertad, poder, seguridad, amor, todo, amistad, todo lo que se les puede ocurrir que nos venden, nos muestran los mensajes publicitarios o nos venden la idea que nos venden de que al comprar sus productos vamos a ser más felices. Si yo compro el último teléfono que sacó tal compañía, entonces voy a ser exitoso, voy a tener más poder y mayor seguridad. Si yo tomo tal refresco, entonces me voy a ver más joven, porque ahí veo que todas las personas en sus anuncios que ocupan pues son gente muy joven
y gente que es muy fresca. Esas son las necesidades ficticias que nos crean. Ese hecho de que nosotros queramos ser como esas imágenes que nos proponen. Ahora, bueno, pues también nos transmite valores como tenemos la competitividad, la felicidad. Vamos a revisar primero la felicidad. La felicidad nos lo vende por medio de un deseo de imitación. Como yo les comentaba, utiliza la identificación con los personajes que salen en los anuncios. Que si yo veo que tal persona o no sé, yo veo que si yo veo que en todos los anuncios de tal telefonía celular, pues sale gente feliz, salen familias felices de vacaciones, normalmente viajando o pasándola bien unos con otros, riéndose, y mi mayor deseo de repente es ser feliz, ¿no? Todos los seres humanos queremos ser felices. Todos queremos algo así, todos queremos estar en paz, estar en tranquilidad, tener una familia que nos quiera, con quien compartir. Entonces, nosotros queremos imitar esas familias que vemos en la televisión, y el mensaje que nos ha transmitido la compañía es que si nosotros compramos su producto, vamos a ser esa familia, vamos a estar ahí, nuestra familia de repente va a ser así, o vamos a conseguir una familia que sea como la de esos anuncios. En el caso de la competitividad, nos pretende despertar cierto instinto de superación, pero una superación que no es la más sana, ¿no? Es una superación que se produce o es que se desea al provocar la necesidad de destacar más que el otro, es decir, competir, tal cual, obtener más prestigio que los demás, más poder y un mejor futuro que los demás. De esto se refiere la competitividad. Eh, y pues tal cual, ustedes, yo les invito a que hagan un ejercicio y que enciendan su televisor de repente por un rato, una hora quizás, vean los anuncios y de verdad digan, bueno, pónganse a analizar todos estos valores, todas estas características de las que estamos hablando, el cómo siempre van a tener estos personajes que nos van a hacer desear felicidad, que nos van a hacer querer competir con los demás, que nos van a hacer desear el éxito de una manera agresiva, ¿no? Porque promueven mucho la fuerza. Esto tiene que ver con todo, ¿no? Con la competitividad también, la necesidad de ser agresivos y dominantes, de pasar por encima del otro y de decir es que yo pude más que tú, ¿no? Yo pude más que mi vecino, yo pude más que mi compañero de trabajo para triunfar en nuestras relaciones personales, no nada más en las relaciones quizás laborales o en la escuela, sino en nuestras relaciones personales. Esto lo vemos pues desde que notamos cómo es el comportamiento de las parejas, por ejemplo, en los anuncios televisivos. O también aquellos comerciales, no sé si ustedes han visto la publicidad de las bebidas alcohólicas por ahí, los cigarrillos, o esas publicidades, esos anuncios publicitarios que van dirigidos al público masculino, impulsan mucho, promueven mucho esta parte, la fuerza, ¿no? La agresividad, el ser dominante con el otro. También nos vende valores como la juventud,
la gran mayoría de los anuncios publicitarios pone a sus protagonistas como personas jóvenes o con actitudes que pues socialmente en general se entienden como actitudes de gente joven, como es el tener mucho dinamismo, mucha actividad, externar sensación de libertad, tomar riesgos, estar sonriendo todo el tiempo, sentido del humor, haciendo bromas. Nos vende esto que es el ideal de la juventud. Ese ideal que ahora sí que todas las personas quisieran tener, quisiéramos alcanzar, ¿no? De ser eternamente joven. Las compañías lo conocen a la perfección y lo aprovechan para sus publicidades. Tenemos por ahí, bueno, modernidad, erotismo y belleza. Empezamos con erotismo y belleza. Tiene que ver con lo que les comentaba de la figura femenina, por ejemplo, que se utiliza como un objeto de deseo más para ser consumido. La figura femenina ya se le quita ese carácter de persona. La figura femenina pues la vemos que normalmente es muy atractiva, tiene quizás mujeres con bikini, con poca ropa, con mucho maquillaje, con una belleza femenina de un estereotipo muy marcado para que se vea atractiva, porque ahí ya no es persona, ahí es solo otro paisaje, otro objeto bonito, tal cual, otro adorno más en la publicidad que pretende vender algún producto. Es tal cual, el atractivo como herramienta de venta. Todos queremos la belleza, a todos nos atrae la belleza, por eso es algo muy utilizado. En cuanto a modernidad, pues nos vende comodidad, lujo, elegancia, nos muestra una imagen con cierto estilo de vida que a todos nos gustaría conseguir, es decir, a todos nos gustaría tener nuestra casa propia, con muebles bonitos, modernos, elegantes, cómodos al mismo tiempo. Nos hace desear estar ahí o nosotros poder tener en nuestros hogares eso. Nos hace tener un afán de posesión, un deseo de tener eso que hay ahí. La higiene por encima de todo. Todos sabemos que la higiene sí es algo muy muy importante. Es por eso que aquí recalcamos que es higiene por encima de todo. Es decir, nos genera una obsesión con la limpieza, con el limpiar por encima de limpiar. Sobre todo cuando vemos pues estos anuncios de limpiadores o de jabones, ¿no? Que no sé si han visto, eh, realmente pues no quiero mencionar ninguna marca porque pues todas las marcas hacen lo mismo, pero por ahí hay un anuncio donde dice el blanco más blanco, ¿no? El blanco más blanco. Es decir, todos sabemos que si lavamos nuestra ropa blanca, pues sí, es normal que se desgaste porque la tela pues se va desgastando, ¿no? La tela con la que está hecha. Pero el hecho de decir, ah, pues es que tienes el blanco más blanco y si no está blanco es que está sucio, pero no está sucio porque pues ya no puede tener suciedad, ni gérmenes, ni todo esto, porque si lo acabas de lavar con jabón y agua, evidentemente no está sucio. Entonces ahí a eso se refiere este punto de querer como la higiene por encima de todo, lo más de lo más de lo más, y todo por la competencia que tienen también entre sí, pues estas marcas. Y tenemos por último el valor del consumismo, que es algo que hemos repetido mucho a lo largo de esta clase. Ustedes ya saben qué es el consumismo, que es justamente pues
ese apego que nosotros generamos a las cosas materiales, el sentir que si no tenemos ropa nueva, que si no tenemos el teléfono, el último teléfono que salió, que si no tenemos una pantalla más grande de televisión, que si no tenemos lo que sea que se esté ofreciendo o que se esté vendiendo en la publicidad, que no valemos como personas. Entonces, el consumismo tiene que ver con tener sentimientos anclados o sentimientos unidos al consumo. Yo les comentaba hace un momento que todos queremos ser felices, ¿no? Todos buscamos esa felicidad. Lo peligroso, lo riesgoso justamente de la publicidad y de la manipulación que utiliza la publicidad es que ellos lo saben. El marketing y la publicidad tiene que ver mucho con la psicología de las masas. Ellos saben perfectamente bien que todos queremos ser felices. Utilizan nuestros sentimientos, nuestros deseos más profundos, inclusive nuestro dolor, para poder hacer que nosotros compremos alguno de sus productos. Entonces, por eso es que entra lo que es poco ético, y es muy importante que nosotros como consumidores tomemos el poder de decir ya basta, y exijamos también a aquellos que nos están ofreciendo, a las marcas, digamos, las grandes compañías, las grandes empresas, que pues nos traten con dignidad, ¿no? Que dejen de jugar con nuestros sentimientos, con la idea de que para obtener afecto hay que consumir cierto producto. Este es un tema realmente muy importante, pues a mí me dio mucho gusto poder compartirlo con ustedes. A continuación, pues vamos a hablar ya no de los mensajes, vamos a hablar de los elementos que tiene la publicidad. Tenemos primero el titular. El titular de la publicidad, que es como el título, por ejemplo, es el que se utiliza o pretende captar la atención del espectador e identifica el producto o el tema que se presenta. Es, por ejemplo, cuando pues hay una película, alguien escribe un libro, una película, tienes que pensar en un título, y ese título tienes que pensar que dentro de ese título se resuma o se sintetice, o que la gente que lo vaya a leer o que vaya a ver la película ya se imagine qué es lo que va a ver dentro. De eso va el titular, y el titular también está dentro de la publicidad. Tenemos también la ilustración. La ilustración también, igualito que el titular, es una imagen que pretende también captar la atención y expresar la idea principal del anuncio. La mayoría de la publicidad que vemos actualmente es visual, entonces la ilustración es muy importante, ya sea si es una fotografía, un dibujo, o si es solamente un logotipo. Es muy importante desde los colores que se utilizan para capturar nuestra atención y llevarnos a pensar lo que quieran que nosotros pensemos. Texto y copy. ¿Qué es eso? Pues es básicamente todo lo que esté escrito. Es decir, es el lenguaje escrito donde se expresa lo que está anunciando el titular. A veces vemos publicidad escrita, no toda la publicidad es solo imagen. Entonces, a eso se le llama texto y copy. Muchas veces leemos un artículo en internet, y se los comento, lo estamos leyendo y ni siquiera nos damos cuenta de que nos están vendiendo algo. Entonces, es muy importante pues prestar atención a estas características. Y por último tenemos los elementos de la firma. Los elementos de la firma tienen como finalidad el poder completar el mensaje que nos da la publicidad y cerrar el mensaje.
Generalmente vienen acompañados con el nombre del producto, el logotipo, un eslogan, la dirección o una forma de contacto, ya sea teléfono, correo electrónico, una página de internet, etcétera. Y bueno, pues hasta aquí terminamos con nuestro tema de publicidad. Vamos a retomar un poquito nuestro tema de la lectura. La lectura es un tema que también ya hemos visto mucho a lo largo de estas clases pasadas, pero pues es la base de nuestra lengua. La lectura es lo que nos va a ayudar principalmente pues a tener toda una comprensión mejor de lo que es nuestro idioma. Entonces, bueno, vamos a retomar un poquito esta cuestión de los textos narrativos. Ya sabemos lo que son los textos narrativos, pero ahora vamos a ver qué elementos tienen. Tenemos, por ejemplo, el autor. ¿Quién es el autor en un texto narrativo? Pues es la persona que escribió la obra. Por ejemplo, si vemos el libro de Harry Potter, ¿quién escribió Harry Potter? La autora se llama J.K. Rowling. O si tenemos un libro en español, por ejemplo, pensando 100 años de soledad. ¿Quién escribió 100 años de soledad? Gabriel García Márquez. Ese es el autor. No es alguien que sea personaje de la obra necesariamente, ya si es una autobiografía ya es diferente. Entonces, tenemos nuestro siguiente elemento, que es el narrador. Ya vimos también que para escribir un texto narrativo tenemos pues diversas formas de escribirlo, ¿no? Cuando les decía, por ejemplo, que es en primera persona, que es cuando el protagonista nos relata la historia. Tenemos desde segunda persona o tercera persona, dependiendo el punto de vista o la perspectiva desde donde se esté relatando la historia. Esa persona que relata la historia, sea quien sea, se llama el narrador. Y tenemos varios tipos de narrador, como lo acabamos de ver. El protagonista. El protagonista siempre va a ser el que nos cuenta su propia historia. Y por supuesto que la narración va a ser en primera persona. Está hecha siempre por el personaje principal. Es como si yo, por ejemplo, les contara en un texto narrativo, me pongo a contarles mi día de hoy y les digo, eran las 7 de la mañana cuando yo me desperté y apenas acababa de salir el sol. Hacía mucho frío y me cubrí con las cobijas. Entonces sonó mi teléfono y recibí una llamada, era mi mejor amiga que me decía que nos fuéramos a tomar un café, etcétera. Estoy relatando mis acontecimientos, lo que me pasó a mí. Soy yo el protagonista de la historia y estoy narrando en primera persona. Otro tipo de narrador sería un personaje dentro de la historia también, pero no es el personaje principal ni el protagonista, sino un personaje que fue testigo de los acontecimientos. También narra en primera persona, pero a diferencia del protagonista, él no va a narrar las acciones que él hace ni lo que le pasa, sino él va a narrar las aventuras de alguien. Siguiendo el ejemplo que yo les daba, yo les decía, y me llamó mi amiga para poder vernos a tomar un café. Mientras en esa llamada ella me contó que estaba en la calle porque acababan de asaltar el camión donde ella se subió. Ella dijo que cuando se subió a ese camión no se imaginaba que algo malo fuera a pasarle. Había prevenido muy bien y no llevaba nada de ostentoso en sus ropas y pues había guardado muy bien su celular y su cartera. Sin embargo, ella me dijo
que al momento en que se sentó en el asiento de hasta atrás del camión, unos tipos se subieron y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí notaron cómo cambió el relato y ahora ya empecé a relatar lo que mi amiga me estaba contando. Quizás yo no fui testigo como tal, pero pues yo les conté que mi amiga me lo estaba diciendo. Entonces, de una u otra manera, yo soy un personaje en la historia, yo sé lo que pasa porque me lo dijo mi amiga o porque lo vi yo misma, y esa es el segundo tipo de narrador. Tenemos nuestro tercer tipo, que es el narrador objetivo. Este narrador es similar al personaje testigo. Sin embargo, a diferencia del personaje testigo, el narrador objetivo no es un personaje dentro de la obra. Es una persona, bueno, esta narración es en tercera persona. Ya no les cuento como de lo que yo hice o lo que mi amiga hizo, sino ya cuento, por ejemplo, y entonces María se subió al camión. Estaba nerviosa porque tenía un mal presentimiento, por lo que decidió guardar su cartera en el fondo de su bolsillo. Y enseguida se fue al asiento trasero del camión y se sentó ahí. Eso es narrar en tercera persona. Entonces ahí estamos viendo que es un narrador que está relatando los acontecimientos, y bueno, pues ahí ya el narrador no puede intervenir ni tampoco puede opinar en los acontecimientos porque él no está dentro de la historia. Y por último tenemos el narrador omnisciente. Este narrador es una persona, bueno, narra en tercera persona, pero además también sabe perfectamente lo que piensan los personajes y qué les motiva a sus acciones. Es algo similar a lo que yo les dije de María, que María tenía un presentimiento de que algo iba a pasar y por eso se sentó en el asiento trasero. Si yo les dijera, y de repente mientras iba en el asiento trasero mirando por la ventanilla, recordó cómo cuando tenía 5 años iba por la misma ruta a la casa de su abuela con su mamá, y entonces pasó alguna u otra situación. Entonces ahí el narrador es omnisciente porque conoce incluso el pasado de la persona de quien está hablando, del personaje, pues, del protagonista, y no nada más conoce su pasado, sino sabe sus pensamientos, sabe que María, al subirse al camión y ver por la ventana, empezó a recordar cuando tenía 5 años. Estos son nuestros tipos de narradores. Y bueno, pues pasamos a la parte de los elementos de narrativos donde nos habíamos quedado. Entonces ya habíamos visto el autor, que es quien escribe el texto, el narrador, que es quien relata la historia. Ahora vamos directamente ya con los personajes. Los personajes son seres creados de la imaginación del autor para que expresen ideas y emociones. Ya vimos que los personajes pueden ser narradores también. Y también de ahí tenemos pues diferentes tipos de personajes. Por ejemplo, tenemos los personajes principales, como sería el protagonista, tal cual. Los principales son los que realizan las acciones importantes, enfrentan los problemas y tratan de resolverlos. Puede ser un solo protagonista o pueden ser varios protagonistas, dependiendo del autor y de cómo quiera que sean sus personajes. Tenemos personajes secundarios. Los personajes secundarios son los que el autor utiliza para caracterizar mejor al principal.
las acciones de los personajes secundarios ayudan a la realización de la obra. ¿A qué se refiere con esto? Los personajes secundarios generalmente son ya sea la amiga, la hermana, alguien que está ahí con el personaje principal, ayudándole de una u otra manera a que se organicen los acontecimientos. Y por último tenemos a los personajes ambientales. Los personajes ambientales son aquellos que nada más se utilizan para poner una imagen, digamos, del ambiente en el que actúan los otros. No participan directamente en la acción y están solamente de fondo. Es decir, si tenemos el personaje protagonista, el secundario sería su amigo, ¿no? Que a lo mejor le ayuda un poco a las acciones, a que las acciones se den. El ambiental sería, por ejemplo, si yo quiero meter a la pareja del amigo, ¿no? Que de repente aparece o de repente mi amigo me cuenta, es que yo no puedo estar hoy contigo, no te puedo acompañar a tal aventura porque tengo un compromiso con mi pareja. Y esos personajes que hacen apariciones repentinas son los personajes ambientales. Nos ayudan a darle realismo a el relato y a la historia, pero pues son lo que se conocería ahora sí que en las películas como los extras, que no tienen gran peso ni o peso alguno para la historia. Otro elemento narrativo es el lugar. El lugar es tal cual, propiamente dicho, el espacio donde se desarrolla la acción. Ya lo veíamos también anteriormente, en donde se realiza la acción, si se realiza en México, en Canadá, en Europa, en Asia, en África, si es una selva, si es una ciudad, si es en el campo, en donde se desarrolla la acción, ese es el lugar. Y los lugares en un texto narrativo, como no tenemos imágenes, en su mayoría hay unos que tienen ilustración, pero lo ideal en un texto narrativo es que el lugar se presente a través de descripciones generales o detalladas que pueden estar intercaladas con las acciones de los personajes. Por ejemplo, si yo les digo, estaba en una habitación, la habitación estaba oscura porque ya estaba anocheciendo y lo único que se veía de luz era pues precisamente la luz que se filtraba a través de un pequeño rincón de la ventana. La luz no alumbraba nada más que una silla vacía y llena de polvo. El resto de la habitación estaba totalmente vacía. Entonces, tan solo con palabras y con esa descripción, nosotros podemos empezar a imaginarnos o a tomar la imagen de aquel lugar. Nuestro siguiente elemento es el tiempo. Así de importante es el tiempo como el lugar. El tiempo tal cual es el transcurso de los acontecimientos. Y tenemos aquí dos tipos de tiempo. Primero es el tiempo objetivo. Este abarca desde que inician los acontecimientos hasta el final o desenlace. Es decir, desde el principio de la historia que empieza a contarse hasta que se resuelve el último problema y termina. Este tiempo puede ser dentro del relato, puede ser un día, puede ser un mes, 2 meses, un año, dependiendo del autor y cómo quiera manejar los tiempos en su historia. Y tenemos el tiempo subjetivo. Este tiempo subjetivo no es el tiempo real que va corriendo, no es el que va pasando en años o que pasó un día, 2 días, etcétera, sino más bien el tiempo subjetivo se da mediante los recuerdos o los pensamientos inclusive de los personajes, las anticipaciones,
Quizás si algún personaje comienza a hablar de sus deseos a futuro, de lo que le gustaría, también tiene que ver con tiempo subjetivo. Es el tiempo interior de los personajes, no el tiempo real de los acontecimientos. Y tenemos los estilos. Los estilos para poder escribir, sobre todo pues un texto narrativo, son formas de expresión. Estas formas de expresión se pueden dar utilizando diálogos. Los diálogos son cuando los personajes hablan entre sí. También pueden haber monólogos o soliloquios. Esto es cuando habla solamente un personaje en la narración. Entonces tenemos el diálogo directo. El diálogo directo se da cuando el autor permite que el personaje se exprese con sus propias palabras. Es decir, es cuando abrimos con una raya y el personaje empieza a hablar. Digamos que si yo soy el narrador, por ejemplo, y fui a comer a la casa de mi mamá y ella me dijo, y aquí viene el diálogo. Hija, no te había contado algo muy, muy importante. A tu papá lo despidieron de su empleo y no ha encontrado un nuevo trabajo. No sabemos qué vamos a hacer. No te queríamos contar para que no te preocuparas, pero pues esa es la realidad que tenemos ahora. Y después narrador dice, y yo le respondí, qué mala noticia, mamá. Lamento realmente que eso le haya pasado a papá. Pero ¿por qué lo despidieron? ¿Qué fue lo que le pasó? Cuéntame todo. Y mamá responde con sus propias palabras. Es una larga historia, hija, pero bueno, yo te preparo un café, te sirvo un café y te cuento todo lo que pasó. Eso fue un ejemplo de un diálogo directo. El autor permite que ambos personajes se expresen con sus propias palabras. Tenemos la otra manera, que es el diálogo indirecto. Esto es cuando otro personaje o el autor mismo cuentan lo que el personaje dijo. Aquí no se utilizan el guión largo ni los dos puntos. Aquí directamente sería como el que yo les contara, utilizando el mismo ejemplo de tomarme el café con mi mamá. Yo me tomé, el otro día que me tomé un café con mi mamá, ella me contó que mi papá se había quedado sin empleo y que ambos están muy preocupados, no saben qué hacer, la vi muy angustiada. Yo le pregunté que me diera los detalles y pues me dijo que era una larga historia. Ahí está la diferencia. No permití yo que los personajes mamá y yo en aquel momento con mi mamá expresaran sus propias palabras, sino que yo misma en mi relato conté tal cual lo que me dijeron.